Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de San Agustín que dice: la ociosidad camina con lentitud, por eso todos los vicios la alcanzan. Son las 10 de la noche, hoy es viernes 27 de enero de 2023 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 96. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo. Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Pues buenas noches. Hoy tenemos con nosotros a alguien de la casa que tantas veces nos ha colaborado y ha ayudado técnicamente y en diferentes aspectos, especialmente con la radio. Y hoy, y tiene muchas cosas también que poder compartir con todos nosotros. Carlos Daniel, buenas noches. Muy buenas noches, Arturo. Bueno, ya eres conocido un poco de la gente, pero bueno, si quieres contarnos un poco sobre ti. Bueno, pues te voy a contar sobre mí. Pues mi nombre completo es Carlos Daniel Londoangue, creo que por ahí vamos bien. Y bueno, pues yo soy de Guinea Ecuatorial y por motivos de mi formación y tal tuve que emigrarme a España para poder seguir estudiando. Y bueno, pues eso así a grandes rasgos puedo contar más o menos quién soy. Fenomenal. Y como bueno, últimamente pues hemos estado por ahí viajando un poco por el mundo, hemos tenido misioneros y nos han estado contando de países varios, ¿no? De Zimbabue, Japón y demás. Pues bueno, nos hemos dado cuenta que también que lo tenemos en casa, ¿no? Que nos puedes contar mucho de primerísima mano, pues de tu país, de Guinea y además recientemente este verano, en el 2022, pues has estado allí y bueno, pues para que nos pudieras compartir cómo es Guinea, cómo es la sociedad, las gentes, que nos cuentes lo que te parezca sobre tu país. Bueno, sí que el tema es un poco abierto, la verdad. Pensaba algo muy en concreto. Mm, Luego vamos conectando poco a poco, primero así un poco general y luego vamos Vale, centrando un poco más el tiro. vale. Pues Guinea Ecuatorial, la verdad, es un país que a mí me encanta mucho. No es porque sea de ahí, pero la verdad tiene sus cosas muy bonitas. Por ejemplo, es un país geográficamente bien situado. Dice, está en el Ecuador, la verdad, en el Ecuador. De hecho, lo más curioso es que al pesar de estar en el Ecuador de la Tierra, no tiene un clima ecuatorial, sino un clima tropical. Y es un país bastante pequeño, la verdad. Es pequeño, tiene 28.051 kilómetros cuadrados, cosa que es bastante pequeño, mucho más pequeño de la comunidad autónoma en la que estoy ahora, que es Andalucía, que tiene unos cuantos. Y bueno, pues es un país dividido en provincias y tiene un par de islas, que de hecho entre todas las islas que tiene, entre ellas Malabo, que es donde está la capital, y todo lo demás es continente. Tenemos la isla de Annobón, la isla de Corisco, los dos Lo Bé grande y chico, y está compuesto también, bueno, a nivel como social étnico así, es un país compuesto por 7 grupos étnicos, lo cual hay algunos que ahora por desgracia están en peligro de extinción porque se han mezclado con otras etnias y han ido perdiendo un poco su esencia. Pero
Son 7 etnias, a la cual yo pertenezco a una de ellas. Y bueno, como yo no me gusta decirlo, porque yo me considero un ecuatoguineano y no un grupo étnico de Guinea Ecuatorial. Por eso yo siempre que me preguntan, ¿de dónde eres? Y yo digo, pues de Guinea Ecuatorial. Una persona que conoce más de Guinea Ecuatorial me pregunta, ¿y de qué grupo étnico eres? Y yo siempre respondo de todos, porque yo me siento parte de un todo. Y, y decir soy de tal etnia al final, porque es una cosa que socialmente ha traído muchas disputas, el tema de las etnias, y pues tal con tal, que si tú eres tal, pues no puedo casarme con tal, y bueno, más y son cosas que entran en disputas, ¿no? Y una persona que conoce de primera mano lo que es Guinea Ecuatorial siempre quiere marcar ese límite, ¿no? Y cuando llegan a mí yo siempre le paro el carro y digo que no, yo no soy un separatista, yo considero a todos como hermanos y yo no voy por ahí diciendo que tal son más, tal son menos. Por eso yo generalmente no me gusta decir ni etnia, aunque la gente más oriunda de ahí, por mis apellidos me delata, pero la gente que no, prefiero siempre decir que soy de Guinea Ecuatorial. Y a nivel, Pero allí, como digamos, dime, no, dime. no digo, pero allí en la sociedad allí sí que, pues como en la India y así, allí sí que se tiene en cuenta las etnias y esto, allí sí que se considera y esas distinciones entre unos y otros, allí sí que lo tienen en cuenta. Sí, sí, ahí se lo tienen en cuenta, sobre todo a nivel más en el campo ya a nivel ya más, a nivel más de varios bajos, ¿no? En plan tipo ya de distinción. De hecho, una cosa muy curiosa, porque que me pasó recientemente este verano estando ahí, yo subí a un taxi con una amiga y de repente me comienza a leer el conductor en un dialecto. Obviamente yo le entendía porque hablaba en el dialecto al que yo pertenezco. Y él empieza a preguntar qué no tenía, o sea, me empieza a decir cosas en el dialecto mío, ¿no? Yo, sin hacerle caso omiso, porque con la persona con la que me acompañaba era de una etnia diferente y no quería seguirle el rollo. Y ahí le dije, en castellano le digo, perdón, es que no te entiendo. Podrías preguntarme lo que es asunto en castellano porque no soy de esta etnia y no soy, no, la verdad no te entiendo. Y me dije, y saltó y me dijo, pero si tienes cara de no sé qué, digo, ¿qué más? Yo, ¿qué cara tengo? Sí, sí, ¿qué cara tengo? Y que no sé cuánto. Yo digo, yo soy ecuatoriano y por favor, por el respeto a la persona con la que estamos aquí, quiero que me hables en castellano. Y ahí terminó la conversación y ya, y si toda la trayectoria la llevo enfadado, que yo era una persona, me tachaba de una persona que no sé mantener mi cultura y no sé cuánto. Yo no, yo en cambio yo defiendo mucho mi cultura porque yo cuando estoy entre la gente que no entiende mi dialecto, generalmente yo no lo hablo. Pero cuando estoy por casa o estoy con gente que sí son de mi etnia, ahí sí hablo con toda libertad. Pero en cambio, si estoy con una persona de X etnia que no me entienda, no me gusta. Primero, a mí no me gusta que cuando yo estoy entre una etnia que no es la mía, que se pongan a hablar porque me voy a sentir diferente, porque no voy a poder participar en la conversación, me voy a sentir excluido. Por eso lo mismo, yo no hago lo mismo cuando tengo a una persona conmigo que no sea de mi misma etnia. O sea, es algo bastante curioso que ahí te identifican, digo, hasta por la cara, pero ¿qué cara tengo yo? ¿Que acaso tengo una etiqueta puesta de que soy de tal etnia? Pues sí. Como y la sociedad ahí, como y el castellano, el español, sí que se usa en todo el país, es lengua oficial. Bueno, tenemos el castellano como lengua oficial, es la que se utiliza a nivel administrativo y a nivel educativo, pero con ramificaciones. Ahí es donde entra el dilema. En Guinea Ecuatorial puedes escribir una estancia en español, puedes ir a clase y tomar las clases en español. Pero el momento, mire, lo más curioso, el momento de irte a una empresa o a trabajar o ahí a nivel del país, te van a pedir más de un idioma, aunque en la administración pública. No es que te lo pidan que lo desempeñen, necesitan que tengas un título de ello, porque realmente Guinea tiene reconocido como 3 idiomas oficiales.
está el español, el francés y el portugués, porque forma parte de los países de CPLP, que es la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, y de alguna manera u otra te exigen saber las demás lenguas a nivel priori, aunque no de manera general, pero más o menos conocer a, un, a nivel básico. De hecho, en casi a partir de lo que es el cuarto o tercero de primaria, te comienzan a introducir en el francés, es el que más se refuerza. Entonces, empiezan a enseñar el francés y el portugués ya viene a ser opcional porque todavía no está muy consolidado esto, pero francés y español viene a ser obligatorio. Y el inglés también viene a entrar un poquillo más ya por la entrada ya con la reciente integración de muchas empresas y de petrolíferas en el país, con la mayoría son extranjeras y son americanas, pues obviamente si tienes el plan de ganar un mejor salario en el futuro, tienes que aprenderte inglés porque los que mejor pagan son las empresas petrolíferas. Así que es un poco ahí curioso. Que el español sí, te desenvuelves con él y la sociedad y tal, pero aparte del castellano, a nivel social y más tal, por ejemplo, cuando tú te vas por la calle y tal, hay otro dialecto. Bueno, yo prefiero llamarlo un inglés macarrónico, porque inglés no es, desde luego. Es un inglés macarrónico que se llama el Pichingles. Y ese, básicamente, todo el guineano lo habla igual que el castellano. O sea, que vuelve a haber ahí una subdivisión o sea, hay una lucha de lenguas interesante, una, una diversidad y al mismo tiempo una lucha de lenguas. Y eso del pichingles entra en Guinea Ecuatorial con el tema cuando empezó la tema de inmigración en África. Hubo fuertes inmigraciones, movimientos migratorios dentro de África y venían pues mucha gente de diferentes países. Y como cada uno venía de no sé dónde, al final se mezclaban entre ellos y tenían que de alguna manera comunicarse. Y de ahí nació el Pichinglish. Empezó en un barrio de por ahí, de que había un fuerte movimiento migratorio de gente que venía de diferentes sitios. Y como nadie entendía a nadie, pues de alguna u otra manera fueron creando ahí palabras sueltas de que si tal, si tú decías tal, yo te entendía. Y si tú decías tal, pues yo te entendía y al fin. Así que yo te digo una cosa, Dios sabe qué dialecto hablo yo, y juntándolo con no sé qué, lo que he entendido de tu seña, pues igual quiere decir eso vaso, o no sé. Y así nos entendemos entre todos. Y así no tenemos que aprender el dialecto de nadie. Así nació este inglés que básicamente está extendido. No es oficial porque eso no se estudia, obviamente, ningún centro te va a dar eso. Es más un lenguaje coloquial, digamos, del barrio, una jerga de las diferentes ciudades. Y lo más curioso es que en la parte capital, de que es Malawi y en las demás otras islas, está el Pichingle, pero ya resulta que en el continente, en la parte continental, está otro, que es el Mangüeta. O sea, vamos ahí, que ahí es un sinfín de lenguas y sublenguas que es bastante curioso. Mm, claro, como el Spanglish, ¿no? Que en Estados Unidos también tienen el Spanglish este, que es un poco mezcla entre español y el inglés, precisamente por Exactamente. por toda la migración de México y de los países latinos, que pues hacen lo que pueden y mezclan palabras de uno y de otro y queda ahí una mezcla rara, ¿no? Exactamente. Una mezcla Sí, sí. bastante curiosa. Sí, efectivamente. Y los idiomas, pues yo creo que muchas veces los diferentes idiomas, pues en muchos países y en muchas zonas, ¿no? Precisamente se usan para, bueno, pues intentar precisamente temas estos de, ¿no? De independencia y de como una forma, ¿no? De identidad de un pueblo, de una cultura, de un no sé qué, pues para luego Exactamente. poder separar más que unir, como en España, bueno, lo tenemos muy cerca, estos ejemplos, de que algunas regiones pues intentan promover el idioma pues precisamente para separar y para decir pues que esa zona, esa región pues tiene una cultura distinta, un idioma distinto, tiene
muchas cosas distintas de forma que puedan promover una independencia, ¿no? Curiosamente, por un lado queremos unirnos en la Unión Europea y por un lado queremos unir todo y por otro lado queremos separarnos. Pero bueno, es un poco las Ya, hordas ya, que hay ya. del ser humano. Sí, de hecho, Pero bueno. hace poco, el cada 12 de octubre, aquí se celebra el Día de la Hispanidad y en Guinea es el día cuando tuvimos la independencia, en el 68. Y escuché yo un discurso que dio un profesor ahí a un centro educativo sobre historia de Guinea y todo eso, y justo tocaba ese tema del tema de las lenguas, porque decía que estamos perdiendo la lengua. Y dejó ahí unas preguntas bastante interesantes. Y dejó al final, ¿qué fuimos? ¿Quiénes somos? ¿Y qué queremos ser? Y después puso una pregunta final que decía, si perdemos la lengua, ¿qué pasaría? Porque realmente eh, la lengua fue clave, una cosa que me resultó interesante, que comentaba el profesor ese, que nuestras lenguas, fueron clave en el momento de conquistar la independencia. ¿Por qué? Porque como los colonos, la mayoría, algunos ya estaban haciendo con la lengua, pero como siempre, en cada lengua hay un nivel más alto, cada lengua tiene sus niveles más altos de léxico. Y el momento de conquistar la independencia, los lugareños de Guinea, pues ya estaban haciendo planes ahí, como ya siempre los colonos mandaban a un espía, y supuestamente él entendía la lengua, pero como ya sabían que iba a venir un espía, pues se ponían a hablar en un lenguaje más alto de lo normal. Y obviamente una persona que ha aprendido una lengua no es igual como una persona nativa. Empezaron a hablar con cuentos, como las lenguas guineanas generalmente se componen de mucha fábula, tienen mucha fábula y todo eso. Y ahí lo contaban en plan, tipo fábulas, tipo... Eh, hay una... se llaman... En castellano no tiene una traducción, desde luego no lo he visto. Se llama GAN, N-A-N, o sea, G-A-N, suena así, y es una expresión, digamos, de decir, por ejemplo, de decir, no lo puedo traducir yo, porque te digo, en castellano no he encontrado ninguna traducción todavía, como como un trovador antiguo que cuenta la vida de la sociedad con una guitarra y una guitarra tradicional de Guinea, cuenta la historia y a partir de estas historias que cuenta este trovador, se forman dentro de esas historias están palabras o vida, de una manera u otra, acciones. Es curioso, la verdad, es curioso, bastante curioso. Y eso, que sí, sí, sí. Y eso es muy curioso de la independencia y las culturas y todo eso, la verdad, porque al fin y al cabo la lengua nos identifica. Aunque no me guste hablar de mi lengua donde hay mucha gente, tengo mis razones, pero yo creo que es clave mantener el dialecto. De hecho, justamente este verano, así por comentar algo más en el Mundial de la Tecnología, apoyo un proyecto que están haciendo de crear de una app que hable, o sea, tú escribías una expresión en castellano o en francés y podías traducirlo a las diferentes lenguas de Guinea. Obviamente, eso lo hemos hecho a mano porque son lenguas que se transmiten de forma oral, no tienen escritura, y ahí hemos hecho lo que podemos consultando con los mayores. Y es curioso porque son tipo de proyectos tipo así culturales que me gusta participar y yo veo que en el mundo actual que estamos, ese tipo de iniciativas son bastante interesantes. Por ejemplo, Arturo, algún día te digo, vamos a mi tierra, pues te descargas esta app y te entrenas un par de palabritas y es curioso. Qué interesante. Pues sí, Qué sí, sí, sí. interesante. Sí, sí, qué bueno. Lo bueno también de tener varios idiomas que a lo mejor, ¿no? Comercialmente, pues también tienes la posibilidad de tener muchas relaciones con Europa, ¿no? Por el francés, español, inglés, Claro, pues también claro. tenéis más posibilidades de comercializar. No sé si habitualmente pues las relaciones son mejores con Europa o con otros países vecinos en África o como... Bueno, Guinea especialmente tiene más relación con China.
tiene mucha más relación con China. Tiene también relación con España y con el resto de Europa, pero con quien más tiene relación actualmente económico y tal es China. Tiene bastante relación porque muchas de las becas, de hecho, que se donan desde el gobierno para estudiantes es para irse a China. Tiene un fuerte respaldo económico de China, porque de hecho no hay tantas empresas chinas, eso sí, pero sí hay bastante relación comercial y todo eso con China. Con Europa también. Ahora mismo no sé, no sabría decirte qué país exactamente, pero sí también tiene país. De hecho, como comentaba al principio, el tema de la explotación petrolífera lo llevan ahí las empresas americanas. Marathon Oil y unas cuantas más, son 3 o 4, y el gas natural también. De hecho, lo llevan en la explotación de esas empresas americanos. O sea, son los países que más llevan una fuerte relación como tal y que se nota perfectamente en el país. Sí, sí. Y en el tema de la discapacidad, que por la parte que nos toca, ¿no? Un poco cómo se trata allí, cómo se ven las personas con discapacidad, hay asociaciones, hay movimientos, gubernamentalmente hay algo en el Estado, cómo está un poco el tema allí. Uf, la verdad, es un tema bastante complicado. Es un tema muy delicado porque me toca directamente, pero el tema de la discapacidad en Guinea se puede decir que no está en su mejor momento, pero podría, ahora mismo, hay movimientos, sí, de hecho, desde la primera dama, la mujer del presidente, la primera dama, tiene una fundación en el que hace mediaciones de ayudas económicas, a nivel de alimentación y tal y tal. Pero todavía me sigue, aún yo sigo viendo una fuerte carencia de instituciones poderosas a nivel educativa, es cuesta encontrarlo. De hecho, yo fui, por desgracia o por virtud, no sé yo, el primer ciego en estudiar en el país. Eso dice mucho. Con la edad que tengo, que es muy poca, ser el primer ciego en estudiar dentro del país, eso es bastante poco. Y a raíz de eso se creó una organización que supuestamente iba a mediar el tema de la discapacidad visual, pero va fuera de los objetivos fijados. De hecho, yo fui parte de la creación de la misma, pero yo fui creciendo, aunque yo estudiaba en paralelo de la organización, ellos iban desarrollándose, y cuando hemos llegado a un punto en el que podemos hacer más cosas, se han deslindado totalmente del camino marcado, y yo pues me he visto forzado a cortar muchos lazos con ellos porque están fuera de mis objetivos y están haciendo lo que les dé la gana. Y el tema de la discapacidad está, vamos, complicado. Los que mejor viven son las personas que van en silla de ruedas. Son las personas las que más o menos son las personas que ahora mismo más o menos están más mediadas. Y el tema de hay un par de instituciones también que atienden a las personas sordas para el tema de lengua de signos y todo eso. Hay un par de centros, 4, 5, 6, no sé cuántos, pero unos cuantos, que son instituciones independientes. Y, y los que más, como te dije, los que más atienden como tal, la fundación de la primera dama es eso, a las personas que van en silla de ruedas, personas con discapacidad motriz, porque de hecho son los que actualmente se puede decir que puedes ir en un departamento del gobierno o en un lugar o en una empresa a encontrarles en un puesto de trabajo, aunque también tiene sus dificultades. Una cosa que yo me encontré, de hecho, que me dio mucha rabia y mucha pena al mismo tiempo, es que en la universidad, conozco yo muchachos, en la Universidad Popular ahí del Guinea Ecuatorial, hay un muchacho, no había, bueno, hay un muchacho que va en silla de ruedas y resulta que le pusieron su sala de clase en la planta superior.
y resulta que en la planta superior no había una rampa como llegar a la planta superior, ni un ascensor. El muchacho tenía que estirar de sus compañeros para que le ayudasen a subir de las escaleras. Pero yo digo, ¿cómo es posible que una persona que vaya en silla de ruedas le vayan a poner la sala arriba? Bueno, si hubiese rampa, vale, no pasaría nada. Pero no hay rampa, no hay ascensor. Lo más normal, lo más lógico es que la sala lo tenga abajo con los demás compañeros. Dice que el primer año lo atendían la petición, pero, o sea, ¿cómo va a ser una petición que tengo que ir a hacer todos los años? Y eso se debe hacer de fábrica, por decir algo. Y me dio mucho coraje, mucha rabia, que yo hice una instancia al rector de la universidad. Yo no soy nadie, claramente, pero bueno, por dejar el papel, lo escribí, lo firmé y lo mandé a la universidad y dije, ¿cómo puede ser eso posible? Siendo una persona, del rector de la universidad, una persona que ha viajado en mucho mundo y ha visto muchas cosas, ¿cómo puede ser posible que eso esté pasando? Yo redacté la instancia, la tiré y bueno, no sé en qué habrá quedado porque eso lo hice este verano y supongo que le habrán cambiado de aula o no sé, o me habrán condenado que cuando vayan me van a cortar la cabeza o no sé, también puede ser, pero bueno, Que no y puede ahí aparecer va. por esa universidad, vamos. Exactamente, esta universidad, y encima no es una universidad privada, es pública, es la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, deja ya mucho que decir el nombre, lo cual no hay políticas ni nada regulado. Hay un departamento de discapacidad que se crea en el Ministerio de Educación, pero que por cada vez que hay renovación de la ley, se quita. Es como no hacen, y como no está ahí como cuando sale un ministro y entra otro, lo quitan, lo ponen, lo quitan, lo ponen, y lo quitan, lo ponen, y están cada 2 por 3 quitándole y poniendo. Y lo más curioso es que no ponen a gente experta de la discapacidad, ponen a cualquier persona que se les ocurra del momento al dedo y ponte ahí y ponte a chupar el dinero que caiga del departamento, y ya está. Y para hacer por la gente con discapacidad, pues nada, nada. Yo, por mi lado, llevo muchos proyectos independientes, pero es complicado, es complicado. Es muy complicado, pero vamos, la vida ahí no está desarrollada como tú dices que, bueno, yo voy ahí, saco mi bastón y voy por la calle. ¿Qué va? Si la cerado está mal hecho, ahí hay muchas barreras arquitectónicas. Yo siempre cuando me voy a mi tierra tengo que apoyarme 100% en alguien para salir a la calle. 100%, porque tengo la movilidad segura y para ir, pero no me atrevo. Porque primero la calle no está preparada, la ciudad socialmente tampoco está preparada, las personas tampoco. O sea, tener discapacidad en esos lugares parece como una especie de maldición. Ahora mismo, ese verano lo he visto menos, pero cuando estaba antes, o sea, para que una persona se te acerque porque es una persona con discapacidad visual, ya complicadísimo. O sea, te decían, ay, pobrecito, no sé qué, lo decían a leguas de ti. O sea, es curioso, es curioso. Te dicen, ay, pobrecito, ni no sé qué cuánto, no sé qué, pero para que una persona venga y que te eche una mano, salvo que esta persona te conoce. Si no te conoce, lo va a lamentar y va a pasar. Literal. O sea, lo va a lamentar, lo vas a escuchar como lo lamenta y va a pasar. Pero, no sé, de acuerdo a muchas campañas que se ha hecho en televisión y tal, yo creo que va bajando un poco, porque hace un año, 2 años atrás, no sé, yo con la ayuda de mucha gente logré financiar una campaña de televisión que se hizo con el tema de la discapacidad y tal, y, un spot que hice un poco de 4 minutos de lenguaje inclusivo y tal, que lo mandé por radio, y gracias a Dios, pues yo creo que no hace mucho, pero algo hace, porque este año que he notado mucha diferencia, mucha. He notado más de lo que quisiera, claro, pero
es diferente porque llegaba a un sitio y la gente no me miraba tan raro. Sí, a una gente me miraba raro, claramente, pero, pero ya no como antes, en plan, te sentías ahí como un estorbo. Creo que estas campañas de algo sirven. Creo que están sirviendo, yo creo que algo como así hay que seguir haciendo y dentro de posibilidades, pues en eso estoy, porque yo creo que en vez de crear un organismo y tal, lo que necesitamos primero es concienciar a la población. La población necesita eso, concienciación. Mira, también en España que se hacen muchas campañas de estas publicitarias por, bueno, desde por los organismos públicos hasta por instituciones, ¿no? Como CERMI, la ONCE y todos estos que también hacen muchas campañas y muchas tal. Y aún así, aun con todo y con eso, pues muchas veces pues no te encuentras lo que te encuentras por ahí por la calle o gente que no sabe cómo tratar a una persona ciega, esto que te cogen el bastón y te van tirando el bastón o cosas así, ¿no? Y eso que hay muchísimas campañas, muchos sitios cuando es el día del bastón, cuando es el día de no sé qué, que hacen circuitos en las plazas de muchos pueblos y muchos tal, y te ponen un antifaz y todas estas cosas, ¿no? En los colegios, en muchos sitios hacen cosas, y aún así, pues todavía falta mucho, mucho, mucho por concienciar en- y muchas veces, ¿no? Cuando vas a estudiar en un colegio, instituto, una universidad o en los trabajos, pues muchas veces te miran como un bicho raro, ¿no? ¿Dónde vas a Ese, que no ¿por qué no compones se que queda pones en aquí? casa? Yo no compongo. Aquí, aquí es el tema de los cupones y emitir el ¿por qué no te quedas en casa? Vamos, que aquí al menos te atribuyen con algo, pero ahí te atribuyen con que te quedas en casa, que es más cómodo para todos. Pero bueno, en fin. Y las campañas, sí, yo creo que alto en todos los lugares necesita un fuerte posicionamiento, un cierto fuerte, pero yo creo que tampoco se tiene que dejar, ¿no? Yo creo que más vale hacer Claro. que no hacer, porque de Sí. hecho, lo más curioso que la verdad me da mucha alegría es que ya sea en España o en mi tierra, los que mejor tratan ahora mismo con las personas con discapacidad son los niños. Mm. No sé si has cruzado tú con esta experiencia. Porque yo, de hecho, aquí en España, cuando yo voy por la calle, un niño de unos 5 o 6 años, calculo por su voz, es el que dice a su papá, papá, aparta, o a su mamá, mamá, aparta, que viene una persona ciega. Yo creo que, y, y, en, y en Guinea es, creo que exactamente igual en los colegios privados, porque obviamente esas campañas las puedo hacer en los institutos privados, porque son los que más tengo apoyo que digamos, porque en el público es más complicado, mucho más complicado. Pero los niños que van en un centro, digamos, privado y tal, y que más o menos les importa el tema, sobre todo desde el centro donde yo estudié, que hacen muchas campañas y tal, cuando te cruzas con una persona con discapacidad visual, son los que se pueden acercar y decirte o preguntarte algo. Pero en cambio los mayores son los más duros, son los más rudos. Es muy curioso. Y me parece que si empezamos a educar a la población futura, vamos por buen camino. Eso es muy interesante. Efectivamente, para lo que luego, pues lo que decimos, ¿no? Que pueda haber mayor integración, cuando tenga compañeros de estudio, compañeros de trabajo, compañeros de tal, pues para que pueda verlos, pues lo más importante es efectivamente esa educación y esa concienciación, ¿no? Que lo que pasa que el problema es que como es algo que es poco a poco, es a largo plazo y que no se ven así, los resultados no son muy medibles, muy difícilmente medibles, pues es complicado, ¿no? Pero esa gotita pues va ayudando poco a poco. Sí, 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 sí. sirve bastante, porque yo lo vi, o sea, yo me extrañé, o sea, o sea, me pasó aquí en Jaén, por la calle de Jaén, yendo por Madrid también pasó una vez, me acuerdo bien, fue en Chamardín. Un niño venía, iba con su madre, yo iba, porque yo me iba a coger un tren, y ahí escuchó, mamá, mamá, pon bien el carrito, no sé qué, que viene una persona ciega, digo, "Oh, curioso". O sea, yo digo que eso es interesante, porque esa concesión, esa campaña hacia en los centros, la verdad, nos abre mucho camino. Yo creo que debíamos empezar por ahí. Y a partir de ir por los mayores, que sí, también es importante, pero no hay mejor que educar a un niño pequeño, como dice un gran pensador por ahí que siempre leo, que dice, lo que enseñas a un niño a hacer hoy en compañía es para que lo haga mañana solo. O sea, es curioso. Sí, sí.
Y luego hay iniciativas que comentabas, iniciativas privadas de gente o de asociaciones, todas estas iniciativas que comentas que has colaborado y tal. Hay muchas como son. Bueno, la principal, la ONCIGE. Esta es la que más dolor de cabeza me ha dado y más dolor Mm, y más sueño me ha quitado, porque es la que comenté al mm, principio que ya está tomando otros caminos. Se fundó bien, ujú, yo, yo formé parte de la gestión y tal. En ese momento no podía tener la junta directiva porque era muy pequeño, pero un pequeño con ideas. Esto siempre ha sido así. y, y vamos, que ya no se están abriendo centros de día para enseñar braille con libros que he podido yo ir recolectando con el largo del tiempo, ya estando aquí, estando en mi tierra, estando en, o sea, y vamos entre abecedarios y todo eso. Tienen hasta ahora hay 6 Perkins y bueno, por ahora tenemos 2 aulas ya. Hace poco se abrió otra en la parte continental. Yo creo que este va a paso lento, pero sí, va a paso lento porque yo estoy ahí con el palo dándole constantemente para que tire el burro. Es que el burro no tira, hay que darle más fuerte. Es que si no le doy, Dale, dale. no se abre nada, no se abre absolutamente nada. Y en el centro donde yo Ujú. estudié, que es un centro de la institución teresiana, lo que tienen es una sala múltiple de discapacidad, una aula de educación especial con múltiples discapacidades. Por donde yo estuve, bueno, estuve durante unos años, después me enfrenté a la realidad de la integración que ha sido muy dura, pero bueno, pero he podido. Y, y proyectos como estos, solamente así para discapacidades, pues en que yo tengo más en mano que están haciendo, ahora mismo, de hecho hay un proyecto que se está intentando lanzar del Ministerio de Educación, es por cada centro ir creando una aula de no más de 20 personas con discapacidad, porque ya sabemos que es un tema complicado, un aula especial en el que se pueda ir dando atendimiento a esos chicos y a esas chicas de estas aulas especiales. Es un proyecto que está todavía en constante evolución. De hecho, en febrero se va a tener la reunión como tal. Y vamos, es un proyecto que va despacio, pero va bien. Yo creo que si se hace, obviamente las personas con discapacidad mental siempre somos los últimos, como yo digo, siempre nos tienen en los últimos en cuenta, porque nos tachan más por imposibles. Ese es el problema. Nos tachan más por complicados y nos ponen más ahí, más dura la barra, pero otras discapacidades como tal sí tienen sus atenciones, la persona sorda, las personas mudas, las personas con autismo, hay mucho atendimiento, bueno, no tanto, pero sí hay. Personas, como comenté al principio, que tienen discapacidad motriz y son las que más atienden, ¿no? Pero las personas con discapacidad visual, digamos que somos los últimos. De hecho, yo en los proyectos que cada vez que me invitan en uno, yo lo primero que pienso es poner a la persona con discapacidad visual, porque yo, ya que me habéis invitado, pues al menos rasco un poquito, porque si me queréis en el equipo, pues queréis para que si en el futuro no esté, que pueda estar otra persona en mi sitio. Vamos, ahora mismo, de hecho, en el centro donde yo estudié, está un muchacho que también estamos colaborando para que se promocione mejor. Es un muchacho con discapacidad visual, un niño de 12 años tiene. Hay otros 2 que tienen baja visión, pero aún así hace falta profesionales. Falta profesionales. Y obviamente yo no soy un profesional, lo voy a decir altamente. Yo les colaboro en lo que puedo, pero profesional no soy. Yo soy más Yo soy una persona desde la experiencia. Profesional no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea. Que sí puedo darte alguna solución puntual de cómo lo he hecho yo, pero profesional no soy yo. No puedo estar ahí tampoco siempre, que también tengo que estudiar y todo eso. Así que, vamos, iniciativas como tal dejan mucho que desear por falta de profesionales, de falta de formación. Hace un tiempo, en el centro donde yo estudié, en base a mí, que no sabían cómo atenderme, pero
porque a principios, cuando yo entré, estaba ahí una profesora de educación especial que es aquí, es de aquí de España, pero por cosa de la vida tuvo que volverse a España, lo cual me quedé yo perdido, porque no sabían cómo atenderme. Y en base a esto contactaron con la institución aquí en España, trajeron a 3 personas, vinieron a aprender un poquito en un cursillo con la ONCE, en cómo atenderme y bueno, y en base a esta pequeña formación, esos profesores pudieron dar cobertura más o menos a mi formación ahí durante esos años, esos casi 10 años que estuve en el centro. Pudieron darme cobertura y pude más o menos llevar al día mis estudios en base a eso, pero ya fuera de eso, aparte de esos 3 profesores, solamente una se sigue dedicando a eso, los demás ya se las habrá olvidado seguro, porque les han reasignado, porque no hay manera de cómo mantener esos profesores solamente en ese campo, porque es complicado, es complicado. Claro, Complicado claro. y Claro. Y yo creo que también a veces pues tienen ese miedo, ¿no? Ese desconocimiento de, pues a la hora de tratar a una persona ciega, pues probablemente pues haya que hacer algún tipo de adaptación, alguna cosa que no saben muy bien qué, ni siquiera qué, ni cómo hacerlo. Sin embargo, pues para una claro, persona a lo mejor con movilidad reducida, en silla de ruedas, pues bueno, uno puede pensar, ¿no? Desde fuera. Si está en silla de ruedas, pues el problema es, bueno, me lo echo al hombro, lo llevo hasta la clase o lo llevo al siguiente piso o lo exactamente. que sea, y una vez que está allí, pues ya como, eso sí, ya puede ver, puede mover las manos, puede tal, pues una vez ya en su sitio, pues ya los problemas de accesibilidad o de adaptación pues van a ser, entre comillas, menores, ¿no? Es lo que, por lo Mínimos, menos claro. desde el desconocimiento, claro, desde el desconocimiento por lo menos es lo que en un primer momento se piensa, ¿no? Con una persona ciega, luego, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Si le pongo una imagen, una foto, un vídeo, el ordenador, son todos problemas, no sé qué hacer con él, ¿no? Entonces, pues, desde fuera, desde el desconocimiento, pues puede parecer que puede ser más problemático, ¿no? Aunque luego todo, pues Claro, eso, claro. con unas adaptaciones mínimas y demás, pues tampoco es que sepa tanto, pero bueno. Y esto también es un tema interesante pues bueno, a veces puede ser un poco polémico, ¿no? Y tú que estás viviendo en primera línea, entre el tema de la educación integrada y una integración especializada y separada, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué piensas que es, bueno, ventajas, inconvenientes? ¿Cómo ves el tema? Bueno, yo creo que el tema de la educación especial y la integrada, yo creo que no debe extinguir ninguna. Yo creo que son cosas que se complementan de alguna u otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque hay una cosa que yo creo más, yo soy más fiel creador de la idea de la educación dual. Porque hay una cosa que me pasó cuando yo estaba allá en Guinea, es que necesitaba aprender una cosa y los profesores no encontraban una manera de cómo enseñármelo. Y bueno, me frustré bastante, me fui a casa y tal, y me puse a darle al coco y tal, y no, obviamente, me imaginé un millón de posibilidades y no encontré ninguna. Y, y en ese caso nos podría haber ayudado un centro con un centro especial. ¿Por qué? Porque supongamos un alumno ciego, que es el caso, va a su clase de día y tal, con su ordenador y tal, pero cuando necesita alguna solución tiflotécnica, acude al centro especial. Ahí ya es necesario el centro especial. Pero ya para integrarse y enseñar los conocimientos, ya va al centro de la integración. Yo creo que tienen que ir a caballo más bien la educación integrada y la educación especial, porque si se extingue uno, vamos a tener un problema. Y sobre todo, el que quieren extinguir es el especial. Pero yo creo que no es necesario, porque la educación especial, porque están hablando de la persona con discapacidad visual. La persona con discapacidad visual, si se logra desarrollar, aprender y todo eso, puede mantenerse más o menos en un aula sin ningún problema. Él mismo comunicando con los profesores, buscando las posibles soluciones, como en mi caso, que me peleo todo el día con profesores, les digo, eso lo podemos hacer así, y si no, pues venga, profesor, dame tiempo que lo voy a buscar cómo lo podemos hacer. Y yo creo, pero eso, habiendo una educación especial, pues ya habrá herramientas ya utilizadas en la educación especial que va a venir y decir, mira, eso se puede hacer así, eso se puede hacer así, eso no se puede hacer así, eso se puede utilizar, eso no se puede utilizar. Porque a veces me ha pasado que yo me he estado
años matándome con una herramienta de cómo entenderla y cómo utilizarla, y resulta que cuando me contacto con el TIFL en la 11 y me dice, es que eso no se hace, esto no se utiliza, eso se hace de otra manera, digo, pues, ¿qué va? Pues yo me fabilaba en que, por ejemplo, por algo tan sencillo como crear una carpeta. Antiguamente yo, ¿cómo lo hacía? Pues, pulsaba el botón del ratón, me iba nuevo y no sé cuánto. Y se me olvidaba el atajo. No tenía idea del atajo ese de Control Shift N, que me lo hace en cualquier sitio, lo puedo lanzar, estando donde esté. Y resulta que, mira, cosa que ya hemos hablado, que a mí me enseñaron la informática porque yo di la informática en una aula convencional y yo intentaba adaptarla a mi manera. Y como me explicaban que hay que hacerlo con el ratón, pues yo lo estaba haciendo con el clic del ratón. Y hasta que descubrí el control SIFN. Pero en este caso, si hubiera una aula de educación una aula específica que entendiese sobre la materia, me hubiera dado ya el atajo de primera mano. O sea, que yo creo que ambas son necesarias. Que es un poco más de esfuerzo de parte del alumno con discapacidad, pues sí, porque al igual que también una persona sin discapacidad va después en la tarde en la clase de inglés o de piano o de lo que sea, pues al igual también puede ir una persona con discapacidad pues una clase de tiflotecnología o una clase de que le vayan a adaptar un pictograma o que le expliquen más cómo funciona o ese tipo de cosas. Que de educación, no sé, hay discapacidades que directamente no pueden estar integradas en un aula convencional por su dificultad. Que sí necesitan de estos apoyos especiales. Por ejemplo, el tema de los niños con trastornos que son del comportamiento, que cuando se les acaba la pastilla se vuelven revoltosos y eso es mucho esfuerzo, tanto para el profesor que esté en el aula en cuestión, y si está en el aula de niños más o menos pequeños, es un problema grave que va a interrumpir la clase y va a mermar, que digamos, un poquito lo que es la atención de esos pequeños muchachos que están en el aula compartiéndolo con la persona con, ese, con esa discapacidad del trastorno del comportamiento. O sea, que las aulas integradas y la educación especial, yo creo que ambas tienen que ir. Que sí, cuesta dinero, como me decían por ahí, sí, pero es necesario. Es muy necesario y no podemos dejar una cosa ahí y encaminarnos. Que la otra me parece muy bien, la integrada. Sí, nos encontramos con otra gente y tal, pero cuando llega un momento de dificultad, cuando no sepamos cómo llevar las cosas, siempre tener un punto de referencia viene bien. Siempre tener un lugar donde ir, como una wiki, de ir y consultar cómo puedo hacerlo y verificar que la información que encuentre ahí sea cierta. Y va a ser cierta porque ya esta gente ya trabaja desde la experiencia y tal, y van a ilustrarnos a ambos, tanto el alumno como el profesor, en este camino, y así tendremos que perder menos horas en darnos dolores de cabeza. Claro, efectivamente, yo también vamos, pienso exactamente igual, que por un lado depende un poco también de la discapacidad, ¿no? A lo mejor, pues efectivamente hay personas pues con autismo, o a lo mejor un sordomudo, hay diferentes discapacidades que es más sencillo, entre comillas, ¿no? Pero en una educación especializada por su discapacidad en concreto, porque integrada pues va a ser un poco menos que imposible, ¿no? Y ni va a ser bueno para él, ni va a ser bueno para el resto de chavales, ¿no? Pero luego en el caso en el que sí sea posible, por la discapacidad, por movilidad reducida, por una ceguera y demás, que sí pueda ser posible, pero efectivamente también hace falta un complemento porque a la hora que tengas una duda de braille o de utilizar el ratón, el ordenador sin utilizar el ratón, pues claro, con los compañeros va a ser difícil poderlo intercambiar, poder compartirlo y poderlo solucionar. Y con otras personas que te entiendan mejor, pues va a ser mucho más fácil y la solución va a ser más rápida, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que complementar los dos lados. Sí, sí, sí. Se Y luego implementa muy bien. también otro, sí, sí, efectivamente, yo creo que se pueden y se deben de complementar.
que tienen que estar los dos, cada uno para su momento y su situación más adecuada, y que los dos se pueden complementar perfectamente. Sí, sí. Y luego, bueno, dado que esto es un programa, bueno, pues de ciegos católicos, por aporte de la religión en Guinea, como, como es, son católicos, practicantes, pasan olímpicamente, como es un poco el tema. No, la religión. En Guinea España, es católica practicante. Es católica. No hay reyes ni nada del estilo, pero sí es católica. Es una mayoritariamente católica, más del 54%. El 54% de la población es católica. Y ya después del el otro tanto por ciento ya es más diversa. Evangélicas, musulmanes, ya es una mezcla de todo. Pero el 54, aunque cada año va más a menos, no sé por qué, es muy curioso, cada vez más en Guinea se hacen menos católicos. De hecho, la estadística que leí del año pasado, creo que era el 52%. Mira que ha caído un número interesante de población, pero sí la mayoría es católica. De hecho, yo me eduqué en la religión católica, crecí en la educación católica y mi familia, aunque bueno, es un punto que un poco así, pero también en parte son católicos. Y vamos, la institución de donde estudié, obviamente, es una institución religiosa y todo el día he estado ahí con el tema católico y bueno. Y bueno, aunque una cosa que yo quiero matizar, que es, aunque no lo, yo creo que debo matizarlo aquí, es el tema de la discapacidad en la iglesia y en Guinea. Es un tema bastante complejo, porque, bueno, desde mi experiencia personal fue complicado, por el tema de cuando tuve que recibir la primera comunión, fue una pelea constante con todos, como te digo, yo toda mi vida la he pasado peleando. No sé cuándo yo he pasado que quiero hacer algo y no he peleado con nadie. bueno, Me eso he está de pasado más, toda la la verdad. vida peleando y sigo peleando. Cuando quise hacer la primera comunión en la iglesia donde mi madre y mi padre todos congregamos durante toda la vida, y mi madre le dijo, pues mi niña tiene 10 o 11 o 12 años. Recibí la primera comunión con creo que 12 años, sí, 12 años. Y, y mi madre al párroco y le dice, es que mi niño es ciego y yo quiero que mi niño reciba la primera comunión con su hermana. Con mi hermana, porque recibí con mi hermana. Dice, y el sacerdote saltó y dijo, ¿qué? ¿Es como ciego? ¿Y cómo va a ver no sé qué? O sea, y mi madre dijo, pues sí, mi niño va a recibir la primera comunión. Y el sacerdote no quiso. No quiso ponerme en la catequesis porque decía que no va a perder tiempo con una persona que no va a hacer nada. Digo, oh, joder, no voy a perder nada. No va a perder tiempo. Ahí estuvimos peleando hasta que y nos fuimos al obispado y no sé qué cuánto. Y cuando la cosa ya era cuando ya llegamos ahí en el obispado a nivel regional, y es cuando el obispado le dice, bueno, si la madre cree que el niño puede hacerlo, pues vamos a ver lo que va a hacer. Y, o sea, no estuvieron convencidos, pero para que dejáramos de meter ruido, nos concedieron la cosa. Y empecé la catequesis. Y yo compré mi catequizando y todo. Compré mi libro de mi catecismo y fue un catequizando y todo ese rollo. Y bueno, no fue tan complicado como yo lo planteaban, pero bueno, pero al final lo hice. Como hice la catequesis con mi hermana, que ya la verdad ha sido una gran compañera en mi desarrollo, es la que me leía el catecismo, yo ahí con la cabeza dándole y bueno, y a partir de lo que ella me sabía que hacer un ejercicio, ella lo hacía por los dos y vamos, y ahí ya me leía, pasaba la noche leyéndome o a veces lo grababa, después yo lo yo yo soy un poco chulo, yo lo escuchaba cuando quería, pero, pero ahí durante 2 años pudimos ir así, me aprendí el credo, me aprendí todas las oraciones que tenía que aprender como para recibir la primera comunión y en el momento de la
de la confesión, el sacerdote que se opuso, menos mal, no fue el que me dio, no fue el que me dio la primera comunión, ni me confesó. Al final le cambió de destino y se fue, porque a este le sentaba muy mal, no sé por qué, que yo fuera a recibir la primera comunión. Y, y se ve, es bastante interesante, porque de hecho, no sé, no sé si aquí se practica, porque yo creo que no, que es que cuando las personas en la Iglesia Católica hay, porque dada la circunstancia en la que estamos, en lo que vamos a hablar un poco, eh, la persona con discapacidad tiene a ir a darle la primera comunión en el asiento. Y, y hay que ver en qué parroquia lo hacen. Hay que ver, hay que ver, hay que ver en qué parroquia lo hacen. Sí, solamente te lo pueden hacer cuando ya te conocen de la parroquia. Como vienes mucho en la parroquia, eres tan de venir de mucho a domingos y fiestas de guardar y todo ese rollo, vienes siempre y es cuando te pueden conocer y dicen, ah, no, que este viene a tener. De hecho, cuando mi madre y yo, o mi hermana, o alguien que, o algún amigo, yo vamos a la iglesia o algo, si vamos a una iglesia, yo voy con esa persona de la mano para poder ir a comulgar. De hecho, una de las anécdotas curiosas que me pasó, un sacerdote se negó una vez en una iglesia a darme la primera comunión. Y dice, no se podía creer que yo había recibido la primera comunión. Y dice, cómo lo ha hecho? Se paró toda la fila entera de más de no sé cuántas personas para decirme que cómo yo había recibido la primera comunión si yo no podía ver. Digo, perdona, que detrás de mí hay un trillón, hay un montón de personas. O me das la comunión, si me he puesto aquí en la fila es porque, por algo. Claro, claro. O sea, él decía que la persona que me acompañaba, o sea, que mentíamos, que yo no había recibido la primera comunión. Y yo dije, bueno, y vamos, que en teoría que yo me quedé sin recibir, sin poder comulgar ese domingo. Porque el tío decía que no se lo creía. Y yo, como no quería meterme en lío, yo decía que le iba a llevar mi papel de bautismo y enseñárselo. Y para que confirme en la parroquia donde yo recibí la primera comunión. Pero como era un domingo que iba a ir solamente ahí, pues no me quería meter en más berenjenales, que ya me conocen ahí como un rebelde, que yo siempre, que yo siempre me gusta justificar las cosas. No me van a hacer algo malo, porque ahí ser tan rebelde a veces no es tan bueno. O sea, que vamos. Ya solo te falta un perro guía ya para terminar ya de ser guerrero, pero vamos. Porque los que llevan perro guía sé que se pasan también el día peleando contra el mundo. El único que te falta. Pues la Pero verdad, sí, no, de pues este sí. tema sí que cuando que estuvimos hablando con Mariano Fresnillo hemos hablado también de esto de la discapacidad en la iglesia y efectivamente hay sacerdotes, hay párrocos para todo y hay algunos que no entienden pues como una persona ciega, una persona sorda, autismo y demás, pues cómo pueden recibir catequesis, y no hay, muchas veces no hay material, no hay nada adaptado, pues es lo que decíamos del el catecismo o una Biblia en lectura fácil o con pictogramas o en braille y en audio sí que ya la tenemos, gracias a Dios, pero sí, efectivamente todavía falta mucho por avanzar en todo esto, efectivamente. Sí, o sea, en base a eso te digo que de hecho, mira, de hecho muchas personas con discapacidad en Guinea no son católicos, por esta razón, porque la Iglesia Católica no les acepta mucho. De hecho, son mucho más de iglesias de estas evangélicas porque al ser más números reducidos, por alguna extraña razón, se les trata mejor ahí. Y lo he visto, lo he vivido, lo he visto, no es que lo haya vivido porque no he ido mucho, pero sí, yo soy una persona sí, yo me meto en todo, como que digamos, me gusta experimentar y, y decía, de hecho, yo lo vi que uno dice, de hecho, en estas pequeñas comunidades de evangelistas, cuando saben que hay una persona con discapacidad que no puede moverse en tal, le asignan a una persona para que le vaya todos los domingos a recoger, para que le esté llevando y llevando y trayendo de la iglesia. Que ya esto es mucho. Eso ya es muchísimo.
Y si son de esos que van a misa, pues 3 veces o 4 veces a la semana, también le hacen a esta persona o diferentes personas se turnan y le acompañan en la labor. Que lo hagan mal, lo hagan bien, eso es otro asunto. Ujú. Pero la intención es lo que cuenta. Sí, sí, Pero toda esa eso, actitud y ese... claro, y encontrarlo en la Iglesia Católica es complicado, para no decir imposible. Emitiera, hablando, no quiero generalizar, Ujú. pero emitiera que lo que yo esté prácticamente en todo el país durante mucho tiempo en diferentes sitios, me ha resultado, no te digo, lo de no darme la primera comunión es una de las múltiples anécdotas que me han pasado, pero muchísimas, muchas, entre muchas. De hecho, cuando yo confirmé, el obispo, antes de hacerme la cruz, con el ole y todo, se paró delante, cuando en una fila donde estamos muchos, se paró, llegó delante de mí y mi hermana me dice, ¿por qué te están mirando durante mucho tiempo? No hace nada. Se estuvo durante un montón de tiempo mirándome. Se la Y doy, no se la como, doy, le confirmo, no le como, confirmo. como no podía responderle porque se ponía a mirarme, porque yo tenía mi bastón y todo, dice, bueno, y se ponía a mirarme, yo no le respondía visualmente, pues Ujú. intuyó que Sí, no sí. le veía. Y se Ujú. puso ahí a mirarme, mi hermana se impacientó y me empezó a decir, pero que te están mirando mucho, lo visto, no sé por qué. Y, y, o sea, estuvo después de un buen tiempo, unos 40 segundos por ahí, y después ya se dio y me hizo y me dio la confirmación. O sea, es curioso, Ujú. es una de las múltiples cosas que me Sí. han pasado, que yo directamente, que sí, voy a misa, pero con mi tía, la verdad, prefiero ir en la parroquia donde me conoce mucha gente, porque donde no me conoce me voy a llevar muchas sorpresas, muchísimas, muchísimas sorpresas, y, y algunas desagradables, otras no tanto, pero yo prefiero cuando voy a mi tía mm, irme en la parroquia donde me conocen, y si voy en un lugar, por ejemplo, cuando me voy a visitar a mi abuela y tal, y es un lugar donde en la parroquia de ahí no me conocen, si voy, prefiero no ir a comulgar o quedarme detrás, porque ahí llamo menos la atención. Sí. Sí, sí. No monta Porque, mucho lío. exactamente, es así. Es complicado, pero vamos. Te entiendo perfectamente. Bueno, pues estupendamente, ya hemos llegado a una hora charlando. Se pasa el tiempo rápidamente y Pues además sí, sí. hablando, pues eso, de temas interesantes y entretenido, que ha estado también muy entretenido. Se ha pasado la hora volando. Así que muchísimas gracias por haber estado este rato de tertulia en esta mesa camilla. Y bueno, lo bueno que podemos continuar cualquier otro día porque hay muchos temas muy interesantes. Pues Compartir cuando cuestiones, ¿no? quieras. De otro país, sí, sí, compartir de otro país, compartir todas estas experiencias además en primera persona es súper interesante y yo creo que muy enriquecedor para todo el mundo. Así que seguro que tenemos ocasión de volver a compartir otra vez otro rato y seguir hablando de todos estos temas. Muchísimas gracias por haber estado hoy este rato con nosotros. A ti, un saludo a todos. Pues muchas gracias a todos también por haber estado ahí, por haber estado compartiendo con nosotros y haber escuchado este rato tan interesante. La semana que viene, el próximo viernes, tendremos otra interesante temática. Os recuerdo los medios de contacto a través de correo electrónico en ciegosenelmundo@arturofernandez.es o bien a través de WhatsApp en el 91 0 60 70 93. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.